Gracias por continuar con nosotros y yo me encuentro acompañada por la doctora Anielka Medina, quien es parte de la firma jurídica HMIM. El día de hoy estaremos abordando con ella el tema del femicidio. Bienvenida, doctor, un placer tenerla aquí en nuestro espacio. Gracias, Angélica, un placer estar con usted en esta tarde de parte de la firma jurídica HMIM. Bueno, doctora, para comenzar, muchas personas conocen el término de femicidio, pero ¿cómo nos lo puede explicar usted de manera clara y sencilla? Gracias, Angélica. En cuanto al femicidio, es un delito bastante importante en cuanto a la violencia de género. Es importante destacar dónde se origina primeramente este término. Lo crea una feminista y antropóloga norteamericana en el año 1976, Diana Russell, ante la ausencia de un término que pudiera describir el asesinato de mujeres perpetrado a mano de hombres en el marco de violencia de género bajo motivaciones de desprecio, odio, placer o el hecho de sentido de pertenencia sobre la vida de las mujeres. En Nicaragua, cuando hablamos de femicidio, Angélica, nos referimos a la privación de la vida de una mujer cometida por un hombre en el marco de las relaciones interpersonales de pareja o ámbito privado, ¿verdad? ¿Cuáles son esas relaciones interpersonales de pareja? Novio, exnovio, cónyuge, excónyuge, conviviente, exconviviente en unión de hecho estable. Ese es el término que establece nuestra norma jurídica en cuanto a femicidio. A propósito de eso, hay personas que también mencionan el término de feminicidio. ¿Existe alguna diferencia entre femicidio y feminicidio? Sí, Angélica, existe una diferencia bastante importante en este tipo de términos. En cuanto a femicidio, que hablábamos anteriormente, lo que establece nuestra legislación, que es la privación de la vida de una mujer dentro del marco de las relaciones interpersonales de pareja. Ahora bien, cuando hablamos de feminicidio, las demás legislaciones de otros países, ¿verdad?, establecen esta figura como el hecho de que sea la muerte de una mujer, sea dentro de cualquier ámbito, no solamente dentro del ámbito de las relaciones interpersonales de pareja, sino también en el ámbito público, es decir, la muerte de una mujer, ya sea dentro de un ámbito laboral, del ámbito social, no necesariamente que prime una relación de pareja. Otras legislaciones y otros países también abarcan otros aspectos, pero en cuanto a nuestro país, la figura jurídica contemplada es el femicidio. Bueno, ahora bien, cuando una mujer pierde la vida de forma violenta, ¿cómo sabemos si se trata de un femicidio o de otro delito como homicidio o parricidio? En el caso de la diferencia entre el femicidio y los otros delitos que son perpetrados contra la vida de una mujer, la diferencia radica en el vínculo que existe entre la persona que comete el delito y la víctima. En el caso del femicidio hablábamos que el vínculo que debe de existir entre la víctima y la persona que comete el delito es en el marco de las relaciones interpersonales de pareja, es decir, hay una relación de pareja de novio, conviviente en unión de hecho estable o expareja, ¿verdad?, o cónyuge. Pero en el caso del homicidio y el asesinato de mujeres, no hay necesariamente un vínculo de pareja que deba de primar entre ellos. Entonces, es la privación igual de la vida de una mujer o de otra persona, porque puede ser varón, pero no hay ese vínculo. Por ejemplo, el vecino que está peleando con su vecina y entre la discusión viene y la priva de la vida. Ese es un homicidio. En el asesinato, el mismo vecino, por ejemplo, ¿verdad?, tiene una discusión constante con su vecina, tiene un conflicto constante y este conflicto hace que esta persona, este hombre, venga a planificar. Yo voy a planificar que tal día, tal hora, mi vecina sale de la casa y yo la voy a privar de su vida. Eso ya no es un homicidio, es un asesinato porque hay una planificación de por medio. Entonces, esa es la diferencia entre estos dos delitos. Ahora bien, el parricidio, hablar de parricidio es que hay otro vínculo entre el sujeto, entre la persona víctima y entre el que comete el delito. ¿Cuál es este vínculo? Un vínculo de familiaridad o consanguinidad. Este caso, por ejemplo, es el hombre, el papá, que asesina a su hija. Este es un delito de parricidio. Por ejemplo, uno de los casos que pudimos ver ahorita recientemente y lamentablemente en Nicaragua es el caso del varón que privó de la vida a su esposa y a su hija. Ahí estamos frente a dos delitos distintos. En este caso, en el delito de parricidio, hay un vínculo de consanguinidad existente entre la persona que comete el delito y la víctima. Entonces, en este caso, ¿verdad?, un ejemplo claro del delito de parricidio en cuanto a personas descendientes que tienen un grado de familiaridad descendientes, el padre que priva de la vida a su hija. Por ejemplo, el caso reciente que tuvimos en Nicaragua, ¿verdad?, lamentablemente,
donde un hombre privó de la vida a su esposa. Estamos ahí frente a un delito de femicidio por la relación de pareja que existía entre ellos, pero también tenemos un delito de parricidio, donde él priva de la vida a su hija, que es su descendiente. También puede darse el caso de el hombre, ¿verdad?, que prive de la vida a su mamá. No estaríamos frente a un femicidio, sino frente a un parricidio. De igual manera, el delito de parricidio puede darse con relaciones de primos, tías, también otro caso que tuvimos lamentable en Nicaragua, el sobrino que privó de la vida a su tía. Ese es un delito de parricidio, no femicidio. Y también contempla el delito de parricidio en cuanto a la privación de la vida del cónyuge. Por ejemplo, la mujer que priva de la vida a su esposo. Estaríamos frente a un parricidio. Entonces, esas son las diferencias en cuanto al vínculo existente entre la víctima y el que comete el delito. ¿Cuál es el camino legal que debería de seguir una víctima de este delito? ¿Qué pasos tiene que dar y a qué instituciones puede acudir? Es importante, Angélica, establecer esta ruta porque hay personas que no lo conocen, ¿verdad? En primer lugar, la víctima de violencia de género, una mujer que está siendo víctima de cualquier forma de violencia, en primer lugar debemos de estar claros, y quiero hacer hincapié en esto, porque a veces creemos que solo la mujer que está siendo víctima de violencia puede o debe ir a interponer la denuncia, y no es así. Nuestra legislación nos faculta a todos como ciudadanos a poder interponer denuncia en este tipo de delitos. Es decir, si yo soy amiga suya y yo conozco que usted está sufriendo algún tipo de violencia, yo puedo interponer denuncia. A mí la ley me faculta para hacerlo, o sea, lo puede hacer un familiar, un amigo, cualquier persona que tenga conocimiento de este delito. ¿Dónde se interpone la denuncia? Ante la Policía Nacional, específicamente en el área de comisaría de la mujer, la niñez y la adolescencia. Posteriormente, ¿verdad?, en la Policía Nacional lo que se hace es la recepción de la denuncia de la persona que está interponiendo la denuncia y se recepciona lo que es la entrevista única de la mujer víctima de violencia. Luego de esto, la Policía Nacional gira un oficio para que la mujer sea valorada en el Instituto de Medicina Legal. Aquí, ¿qué pasa? Se realiza una valoración física y psicológica, en dependencia del caso, ¿verdad?, que se esté tratando, para valorar los daños físicos que esté sufriendo la mujer víctima de violencia y también los daños psicológicos. Posteriormente a la remisión en el Instituto de Medicina Legal, este expediente que arma la policía con todas las diligencias es remitido a la institución del Ministerio Público. El Ministerio Público realiza lo que es la acusación, tipifica en cuáles de las formas de violencia se encuadra este delito, ¿verdad? Y posteriormente presenta esa acusación a lo que es el Poder Judicial. Estando en el Poder Judicial se encarga de llevar todo el proceso penal, desde la audiencia primera hasta el juicio y poder dictar una sentencia. Es muy importante destacar el hecho de que dentro de lo que establece nuestra legislación y los diferentes protocolos está el hecho de que la mujer víctima de violencia puede también ser remitida, dependiendo del caso, si producto de la violencia ha sufrido algún problema de salud o algún problema psicológico donde debe de recibir atención psicológica, se remite a la institución correspondiente para esta atención integral. No verla solamente como la parte del proceso donde se debe de judicializar y hacer valer sus derechos, sino también el hecho de velar por su bienestar integral. Entonces, esa es la ruta que ha definido en este caso lo que es tanto la Ley 779 como los distintos protocolos de actuación. Finalmente, ¿cuáles considera usted que han sido aquí en nuestro país los avances contra la lucha del femicidio y cuáles todavía son nuestros desafíos que tenemos que enfrentar? Considero que han habido unos avances importantes en cuanto a lo que es la violencia de género en Nicaragua. En primer lugar, el primer avance que cabe destacar es la creación de normas y también así de protocolos con perspectiva de género en cuanto a la prevención de la violencia de género hacia la mujer. En segundo lugar, creo que ha habido un avance en cuanto a la ratificación de parte de Nicaragua de los distintos convenios internacionales ya mencionados en cuanto a la prevención y erradicación de violencia de género. Y por último, el avance que creo que también es muy importante en cuanto a la violencia de género es el hecho de la especialización de los jueces. Antes de la creación de la Ley 779, no habían lo que era jueces especializados en materia de violencia de género. Cuando se crea, ¿verdad?, lo que es la Ley 779,
se viene a tratar de especializar a cada una de las personas que atienden esta rama. Pero el hecho de que se cuente con autoridades judiciales que tengan ese nivel de sensibilidad en cuanto a la violencia de género y que puedan tener la especialización profesional, ¿verdad?, y académica en cuanto a la materia, hace que este tipo de delitos sean juzgados de la forma correcta para la tutela de los derechos de las mujeres víctimas de violencia. Muchísimas gracias, doctora, por su tiempo y por sus conocimientos para ayudarnos a entender un poco más sobre este tema tan serio que es el femicidio. Esperamos que esta información haya sido de mucho interés para ustedes porque realmente lo ha sido para nosotros. No se despegue y seguimos con más de Impacto Financiero.